Suma Teológica, parte IA, cuestión 104. Sobre los efectos del gobierno divino en especial. Ahora hay que tratar lo referente a los efectos del gobierno divino en especial. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. Las criaturas necesitan o no necesitan ser mantenidas en su existencia por Dios. ¿Son o no son mantenidas en su existencia directamente por Dios? ¿Puede o no puede Dios reducir algo a la nada? ¿De hecho reduce o no reduce algo a la nada? Artículo 1. Las criaturas ¿necesitan o no necesitan ser mantenidas en su existencia por Dios? Lat. Objeciones por las que parece que las criaturas no necesitan ser mantenidas en su existencia por Dios. 1. Lo que no puede dejar de ser no necesita ser conservado en su existencia, como lo que no puede desaparecer no necesita ser atendido para que no desaparezca. Pero hay algunas criaturas que, atendiendo a su naturaleza, no pueden dejar de existir. Por lo tanto, al menos no todas las criaturas tienen necesidad de que Dios las conserve en el ser. La premisa menor se prueba así. Lo que esencialmente es inherente a una cosa no puede no estar en ella, y lo que es opuesto lo rechaza. Ejemplo, el número 2 necesariamente es par, y es imposible que sea impar, pero el ser sigue inseparablemente a la forma, porque cada cosa, en cuanto tiene forma, existe en acto. Ahora bien, hay algunas criaturas, como los ángeles, que son formas subsistentes, a las cuales les es inherente el ser por su misma naturaleza. Otro tanto, hay que decir de algunos seres materiales cuya materia no tiene potencia, sino para una forma, como dijimos al hablar de los cuerpos celestes. Kiun 66a, tu. Por lo tanto, estas criaturas existen por necesidad según su naturaleza, y no pueden no existir, ya que en ellas la posibilidad de no existir no puede fundamentarse ni en la forma, a la que naturalmente sigue el ser, ni en la materia existente, bajo una forma de la que no puede prescindir, por no haber potencia para otra forma. Dios es más poderoso que cualquier agente creado, pero hay algunos agentes creados que pueden comunicar a sus efectos el que se conserven en el ser, incluso después de cesar en ellos la acción. Ejemplo, la casa se conserva después de cesar la acción del constructor. El agua conserva su calor algún tiempo después de cesar la acción del fuego. Por lo tanto, con mayor razón, Dios puede conceder a sus criaturas el que se conserven en el ser sin obrar Él sobre ellas. 3. Nada violento sucede sin alguna causa agente, pero tender hacia el no ser es antinatural y violento para cualquier criatura, porque todas ellas tienden naturalmente al ser. Por lo tanto, ninguna criatura tiende al no ser si no es por algún agente corruptivo, pero hay algunas criaturas a cuya corrupción no puede contribuir ningún agente, como son las sustancias espirituales y los cuerpos celestes. Por lo tanto, tales criaturas no pueden tender hacia el no ser, aun cesando en ellas la operación divina. Si Dios conserva las cosas en la existencia, será por alguna acción de la gente. Si es eficaz, algo se produce en el efecto. Así, pues, es necesario que, por la acción de Dios que conserva, algo ocurra en la criatura, pero esto no parece ser así, pues lo producido por esta acción no es el ser mismo de la criatura, porque lo que ya existe no se hace. Tampoco puede ser algo que se añada a lo que ya existe, porque o no conservaría Dios continuamente la criatura en el ser, o continuamente se estaría añadiendo algo a la criatura. Esto no es admisible. Por lo tanto, las criaturas no son mantenidas por Dios en su existencia. Contra esto está lo que se dice en Heb 1.3. Con su poder la palabra todo lo sustenta. Respondo. Es obligatorio afirmar, a la luz de la fe y de la razón, que las criaturas son mantenidas en su existencia por Dios. Para demostrarlo, hay que tener presente que una cosa puede ser conservada por otro de dos maneras. 1. Una, indirecta y accidentalmente, como se dice que conserva una cosa el que aparta de ella lo que pudiera corromperla. Ejemplo, si alguien guarda a un niño para que no caiga en el fuego, se dice que lo conserva. Pues de este mismo modo se dice también que Dios conserva algunas cosas, si bien no todas,
por cuanto hay algunas que no admiten factores de corrupción de los cuales sea preciso alejarlas para su conservación. 2. Otra es conservar la cosa directa y esencialmente, es decir, en cuanto que lo que es conservado, de tal manera depende en sí de la acción de la causa conservadora, que no puede existir sin tal conservación. Este es el modo en que todas las criaturas necesitan ser conservadas por la acción divina conservadora. De tal modo depende de Dios el ser de todas las criaturas, que ni por un instante podrían subsistir, sino que volverían a la nada si no fueran conservadas en el ser por la acción de la virtud divina, como dice Gregorio, insistiendo. Todo efecto depende de su causa en cuanto ésta es causa de él, pero hay algunos agentes que son causas de sus efectos solo en cuanto a ser hechos, sin serlo directamente en cuanto al ser de los mismos. Esto resulta evidente tanto en el orden de lo artificial como en el de lo natural. Ejemplo: el constructor es causa de la casa en cuanto a la construcción de ésta, pero no lo es directamente en cuanto al ser de la misma, porque, como resulta evidente, el ser de la casa procede de su forma, que es la composición y el orden de los materiales, y se debe a la eficacia natural de los mismos. Así como el cocinero cuece la comida sin hacer más que aplicar una determinada virtud natural activa, el fuego, así también el constructor hace la casa utilizando cemento, piedras y madera, materiales que naturalmente reciben y retienen bien la composición y el orden. Por lo tanto, el ser de la casa depende de la condición natural de estos materiales, mientras que su construcción depende de la acción del constructor. Lo mismo sucede en el orden natural, porque cualquier agente que no sea directamente causa de la forma sustancial en sí misma, no será tampoco causa directamente del ser que se debe a tal forma, sino que será causa del efecto únicamente en cuanto al hacerse del mismo. Es evidente que si dos seres pertenecen a una misma especie, ninguno puede ser causa directamente de la forma del otro en cuanto tal forma, porque al serlo, sería causa de su propia forma, ya que esta forma es la misma para ambos seres. No obstante, uno puede ser causa de la forma del otro en cuanto esta forma está en tal materia, es decir, ser causa de que esta materia adquiera tal forma. Esto es ser causa del hacerse, que es lo que sucede al engendrar el hombre al hombre y el fuego al fuego. Por eso, siempre que un efecto natural puede recibir naturalmente la forma del agente del mismo modo que está en éste, el efecto dependerá del agente en cuanto a ser hecho, pero no en cuanto a su ser. Sin embargo, algunas veces el efecto no es capaz naturalmente de recibir del agente la forma de la manera específica de que ésta está en dicho agente, como puede verse en todos aquellos agentes que producen efectos no semejantes así en la especie, por ejemplo, los cuerpos celestes, que son causa de la generación de cuerpos inferiores de diferentes especies. Estos tales agentes pueden ser causa de la forma en sí misma, y no sólo en cuanto ésta se origina en tal materia, por lo cual son causa no solamente del hacerse, sino también de la forma en cuanto al ser. Así, pues, como el efecto se suspende si cesa la acción de la gente, que es su causa en cuanto al hacerse, así tampoco puede continuarse el ser del efecto si cesa la acción de la gente, que es su causa, no sólo en cuanto al hacerse, sino también en cuanto al ser. Este es exactamente el porqué de que el agua cálida retiene el calor aún después de cesar la acción del fuego que la ha calentado, mientras que el aire iluminado no retiene la iluminación ni siquiera un instante cuando cesa la acción del sol. La sustancia del agua puede naturalmente recibir el calor del fuego del mismo modo específico que este calor tiene en el fuego. Por lo tanto, si llega a adquirir perfectamente la forma de fuego, retendrá siempre el calor, pero si participa imperfectamente algo de la forma del fuego como en estado incoativo, el calor no permanecerá siempre, sino por algún tiempo, debido a la incompleta participación del calor. En cambio, el aire de ningún modo puede recibir naturalmente la luz como ésta está específicamente en el sol, es decir, no puede adquirir la forma del sol, principio de la luz. Así, la luz, al no tener principio en el aire,
cesa inmediatamente al cesar la acción del sol. Pues bien, toda criatura se relaciona con Dios como el aire con respecto al sol que lo ilumina, como el sol es lúcido por su naturaleza, pero el aire se hace luminoso participando la luz del sol, sin participar la misma naturaleza del sol. Del mismo modo, solo Dios es existente por su naturaleza, porque su esencia es su existencia. Dice Agustín en Cuarto Supergen, Adlet, si por un instante el poder de Dios cesara de regir las cosas por él creadas, al instante cesaría también la visión de las mismas y perecería toda naturaleza, y en el libro Po del mismo libro dice, como el aire se hace lúcido con la presencia de la luz, así es iluminado el hombre al estar Dios presente en él, pero se vuelve tiniebla en el momento en que Dios se ausenta. A las objeciones 1. El ser en cuanto tal es inseparable de la forma de la criatura, supuesto el influjo divino, como la luz es inseparable de la transparencia del aire, supuesto el influjo del sol. La potencia de las criaturas espirituales y de los cuerpos celestes para dejar de ser, más que en la forma o materia de tales criaturas, está en Dios, que puede sustraer de su influjo. Dios no puede comunicar a criatura alguna el que se conserve en el ser sin la acción divina, como tampoco puede comunicarle el que Él no sea causa de ella. La criatura necesita ser conservada por Dios, tanto en cuanto el ser del efecto depende de la causa de su existir. Por lo tanto, no hay paridad entre esto y el agente que no es causa del ser, sino únicamente del hacerse. Aquel argumento sería viable si se refiriera solo a la conservación indirecta, que consiste en preservar de los factores de desintegración, y de la cual no necesitan todas las criaturas, como acabamos de decir. 4. La conservación de las cosas no la hace Dios por una acción nueva, sino por continuación de la misma acción por la que les da el ser, la cual se efectúa sin movimiento ni tiempo, del modo que la conservación de la luz en el aire se efectúa por un continuado influjo del sol. Artículo 2. Dios conserva o no conserva directamente a toda criatura en su existencia. Lat. Objeciones por las que parece que Dios mantiene a toda criatura directamente en su existencia. 1. Por una misma acción Dios es creador y conservador de las cosas, como acabamos de decir a Unatquar, pero Dios es el creador directo de todas las cosas. Por lo tanto, también es su directo conservador. 2. Cada ser está en mejor condición respecto a sí mismo que respecto a cualquier otro ser. Pero no puede comunicarse a la criatura el conservarse a sí misma, por lo tanto mucho menos podrá comunicársele que conserve a otra. Por lo tanto, Dios conserva directamente todas las cosas sin ninguna otra causa media que conserve. El efecto es conservado en el ser por el agente que es su causa, no sólo en cuanto al hacerse, sino también en cuanto al ser. Pero todas las causas creadas, al parecer, no son causa de sus efectos más que en cuanto al hacerse, pues no causan sino moviendo, como ya dijimos, que 45. Por lo tanto, no son causas conservadoras de sus efectos en el ser. Contra esto está el hecho de que las cosas se conservan por el mismo de quien reciben el ser, pero Dios da el ser a algunas mediante otras causas medias, por lo tanto, también las conserva por medio de algunas otras causas. Respondo como dijimos, hay 1. De dos maneras puede conservarse una cosa en el ser. Una, indirecta y accidentalmente, al alejar o impedir la acción de aquello que la puede corromper. Otra, directa y esencialmente, por aquel de quien depende el ser de la cosa como depende de su causa, el ser del efecto. De ambos modos una cosa creada puede conservar a otra. Es evidente que incluso entre las cosas corporales hay muchas que impiden la acción de agentes corruptores, por lo cual se dice que son conservativas de las cosas, como la sal, que preserva las carnes de la putrefacción. Además, se da el caso de que dependa de alguna criatura algún efecto en cuanto a su ser. Efectivamente, cuando hay muchas causas ordenadas, el efecto necesariamente depende primera y principalmente de la causa primera, pero también depende de todas las causas medias. Por lo tanto, la causa primera es ciertamente lo que sobre todo conserva el efecto, pero también lo conservan todas las causas medias,
y tanto más cuanto cada una de ellas es más sublime y se aproxima más a la causa primera. Así, en el mismo orden de los cuerpos, se atribuye a ciertas causas superiores la conservación y continuidad de las cosas materiales terrestres. Así, el filósofo en 12 Métafis dice que el primer movimiento, el diurno, es causa de la continuidad de la generación, mientras que el segundo movimiento, el zodiacal, es causa de la variación que resulta de la generación y corrupción. Asimismo, los astrólogos atribuyen a Saturno, el planeta más elevado, lo fijo y permanente. Así, pues, hay que decir, Dios conserva algunas cosas en el ser por medio de otras causas. A las objeciones, 1. Dios creó directamente todas las cosas, pero en la misma creación ya estableció orden entre ellas, de tal modo que unas dependiesen de otras por las que fuesen secundariamente conservadas en el ser, aunque necesitándose siempre la conservación principal, que procede de él mismo, tú. Como la causa propia es la que conserva el efecto que de ella depende, como no se puede comunicar a ningún efecto que sea causa de sí mismo, pudiéndosele comunicar que lo sea de otro, así tampoco se puede comunicar a ningún efecto que se conserve a sí mismo, aunque se le puede comunicar que sea conservativo de otro. 3. Ninguna criatura puede ser causa de otra, en cuanto a adquirir una nueva forma o disposición, sin que medie alguna alteración, puesto que la criatura siempre obra sobre algún sujeto presupuesto, pero después que ha causado la forma o disposición en el efecto, conserva tal forma o disposición sin nueva alteración del efecto. Ejemplo: en el aire, al ser iluminado de nuevo, se realiza una alteración, pero la conservación de la luz se verifica sin nueva alteración del aire, solo con la presencia del cuerpo que lo ilumina. Artículo 3. Dios puede o no puede reducir algo a la nada. Las objeciones por las que parece que Dios no puede reducir algo a la nada. 1. Dice Agustín en el libro Octoginta Trium Quaest: Dios no es causa de la tendencia al no ser, pero sí lo sería si redujese alguna criatura a la nada. Por lo tanto, Dios no puede reducir algo a la nada. Tú, Dios, por su bondad, es la causa de que las cosas existan, porque como dice Agustín en el libro de Doct. Christ, porque Dios es bueno, existimos, pero Dios no puede dejar de ser bueno, por lo tanto, no puede hacer que las cosas no existan. Lo haría si las redujera a nada. 3. En caso de que Dios redujera algo a la nada, sería necesaria alguna acción para ello. Pero esto es imposible, porque toda acción tiene por objetivo algún ser. Ejemplo: la acción del agente corruptor tiene por objetivo algo que por ella es generado, ya que la generación de una cosa conlleva corrupción de otra, por lo tanto Dios no puede reducir algo a la nada. Contra esto está lo que se dice en Ger 10:24. Señor, corrígeme con suavidad, no con ira, no me conviertas en nada. Respondo: algunos sostuvieron que Dios había obrado por necesidad de naturaleza, al producir las cosas a la existencia. Si esto fuera verdadero, Dios no podría reducir algo a la nada, como no puede mudarse de naturaleza, pero como dijimos, cum 9:4, esta opinión es falsa y completamente contraria a la fe católica, que confiesa que Dios ha sacado todas las cosas a la existencia por libre voluntad, según aquello del Salmo 134:6. Lo que el Señor quiso, lo hizo. Así pues, que Dios comunique el ser a las criaturas depende de la voluntad divina, e igualmente las conserva en su existencia, causando en ellas continuamente el ser, tal como dijimos, A. 1:4. Por lo tanto, así como antes que existiesen las cosas, Dios pudo no darles el ser, y, así, no hacerlas, después de haber sido hechas, puede no causar su ser, con lo cual dejarían de existir. Esto es reducirlas a la nada. A las objeciones. 1. El no ser no tiene causa directa porque nada puede ser causa más que en cuanto es ser, y el ser en cuanto tal es causa de ser. De este sentido, Dios no puede ser causa de la tendencia al no ser, pero esta tendencia al no ser la lleva consigo la criatura misma, en cuanto que proviene de la nada. Sin embargo, Dios puede ser causa indirecta de que las cosas vuelvan a la nada, simplemente retirando su acción,
Tú. La bondad de Dios es causa de las cosas, pero no por necesidad natural, puesto que la bondad divina no depende de lo creado, sino por libre voluntad. De ahí que, como pudo, sin perjuicio alguno de su bondad, no dar existencia a las cosas, de igual modo puede no conservarlas en ella, sin detrimento alguno de esta misma bondad. 3. Si Dios redujera algo a la nada, no sería por alguna acción, sino simplemente dejando de obrar. Artículo 4. ¿Es o no es algo reducido a la nada, lat? Objeciones por las que parece que algo es reducido a la nada. 1. El fin responde al principio, pero al principio nada existía, solo Dios, por lo tanto, se llegará a un fin en que no exista más que Dios, así las criaturas serán reducidas a la nada. 2. Toda criatura tiene una potencia limitada, pero ninguna potencia limitada abarca lo infinito. Por eso en Vitophysic se demuestra que una potencia finita no puede mover por tiempo infinito, por lo tanto, ninguna criatura puede durar indefinidamente, así alguna vez será reducida a la nada. 3. La forma y los accidentes no tienen materia como parte de su ser, pero a veces dejan de existir, por lo tanto, volverán a la nada. Contra esto está lo que se dice en Ecle 3:14. Supe que todo lo hecho por Dios dura para siempre. Respondo, las acciones de Dios sobre las criaturas, unas se realizan según el curso natural de las cosas, otras, por el contrario, suceden milagrosamente, es decir, fuera del orden natural impuesto a las criaturas, como diremos más adelante. 6. Lo que hará Dios según el orden natural implantado por Él en las cosas puede deducirse de la naturaleza misma de las cosas, lo que se hará milagrosamente. Se ordena a la manifestación de la gracia, según aquello del apóstol en 1 Cor 12:7. A cada uno se le concede la manifestación del Espíritu para utilidad común. Entre otras gracias menciona el poder de hacer milagros. La condición natural de las criaturas manifiesta que ninguna de ellas será reducida a la nada, ya que o son inmateriales, y en éstas no hay potencia para no ser, o son materiales, y entonces permanecen al menos en cuanto a la materia, que es incorruptible por ser el sujeto que se supone en toda generación y corrupción. Tampoco contribuiría a la manifestación de la gracia el que alguna cosa fuera reducida a la nada. Por el contrario, el poder y la bondad de Dios se manifiestan más claramente en el hecho de conservar las cosas en el ser. Por lo tanto, absolutamente hay que afirmar, nada quedará reducido completamente a la nada. A las objeciones, 1. El hecho de que las cosas hayan sido producidas a la existencia después de no haber existido, manifiesta el poder de quien las produjo. En cambio, el que fuesen reducidas a la nada después de existir, sería un obstáculo para esta manifestación, ya que el poder de Dios se revela sobre todo en conservar las cosas en la existencia, según aquello del apóstol en Heb 1:3. Con su poder la palabra todo lo sustenta. Tuay. La potencia de la criatura respecto a ser es sólo receptiva, pero la potencia activa es del mismo Dios de quien procede la comunicación del ser. Por lo tanto, la duración infinita de las cosas supone, y es efecto de la infinitud del poder divino. Sin embargo, en algunas cosas su virtud se reduce a existir en un tiempo limitado, según que pueden ser impedidas de continuar recibiendo el influjo de ser que les viene de Dios, por algún agente contrario, al que la virtud limitada de tales cosas no puede resistir por un tiempo infinito, sino sólo por un cierto tiempo. Por eso, aquellas cosas que no tienen contrarios permanecen sin fin, a pesar de tener ellas una virtualidad también limitada. True. Las formas y los accidentes no son seres completos, puesto que no subsisten, sino que unas y otros son algo del ser al que pertenecen. Tales formas y accidentes se dice que son en cuanto que por ellos las cosas son algo de lo que son. Sin embargo, del modo en que esos son, tampoco se reducen totalmente a la nada, y no porque persevera alguna parte de tales formas o accidentes, sino porque permanecen potencialmente en la materia o en el sujeto a que pertenecen.